Bueno, algunos ya habrán pensado, anotado algunas cosas sobre la hoja. Nosotros estamos hablando acá, comentaba justamente la presencia de una central hidroeléctrica, termoeléctrica, que puede ser una posible fuente de contaminación. Y sí, por supuesto, y además tenemos que pensar qué es lo que se está quemando en una central termoeléctrica. No es lo mismo quemar un gas que quemar basura, que quemar y cada una de las cosas que nosotros estamos quemando está contribuyendo con algunos productos de la quema, que puede ser completa o incompleta, y eso sostenido en el tiempo, porque eso va a funcionar las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, por supuesto, sí, eso es una fuente, digamos, una potencial fuente de contaminación. Ahí habría que ver qué es lo que se está quemando justamente. Muy bien, con esto damos un pequeño cierre a la atmósfera, y la idea es que nosotros veamos que la atmósfera, a pesar de ser enorme, porque va todo alrededor del mundo, y la estratosfera, que es la parte que más nos interesa a nosotros, que tiene una altura más o menos 10 kilómetros, también es enorme, y tenemos que viajar en avión y subir un rato largo para llegar hasta los 10 kilómetros más o menos, pero es finita, y nosotros lo que vimos claramente, con el ejemplo de los volcanes, es que las cenizas emanadas en algún lugar, en una erupción volcánica, pueden llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, básicamente está todo conectado. Lo que pasa en un volcán en Oceanía, en Europa, en África o en América, tarde o temprano llega a cualquier parte del mundo. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa con los océanos, que es el segundo compartimiento importante de la Tierra. Los océanos contienen, digamos, la mayor parte del agua que existe en la superficie en la Tierra, ¿no es cierto? Está dentro de los océanos. Y nosotros lo que tenemos acá es una imagen que creo que se puede ver mejor que las anteriores, donde tenemos todos los continentes representados y tenemos flechas que son algunas azules y otras rojas. Las azules son las que están, las azules son las que vienen, digamos, por acá abajo y por arriba, y acá tenemos algunas flechas rojas que indican cuáles son las corrientes frías y calientes que nosotros tenemos. Y acá lo que podemos ver claramente es que, si bien el agua está más o menos quieta cuando nosotros vamos a la playa y hay un poquito de olas, en realidad hay unas corrientes enormes que van llevando el agua todo alrededor del mundo, ¿no es cierto? Nuevamente acá, como en la atmósfera, digamos, lo que está en un lugar del océano, tarde o temprano, por el movimiento del agua, debido a las corrientes que tenemos de agua, termina llegando a cualquier otra parte del mundo. Veamos brevemente cómo es un corte del océano. Nosotros tenemos acá representado en este gráfico desde la superficie del mar hasta 7 kilómetros de profundidad. En muchos lugares no llegamos a esa profundidad porque es muy grande. En la plataforma argentina, por ejemplo, llegamos hasta los 200 metros nada más, entonces sería una pequeña porción de lo que tenemos arriba. Pero fíjense que, digamos, el mar tiene como dos zonas muy importantes. Tenemos una zona en la cual se produce un descenso abrupto de la temperatura, hasta unos 1000 metros más o menos, y después prácticamente la temperatura permanece constante. O sea, no hay un descenso muy grande. Ya logramos que se enfríe el agua mucho si bajamos 1000 metros, pero a partir de ahí más o menos varía, digamos, muy poquito a medida que seguimos subiendo. Y muchos de los fenómenos que nosotros vemos se pueden producir en esta zona. Nosotros no vamos a ver reacciones químicas hoy, no vamos a ver procesos químicos complicados, pero sí lo que debemos recordar es que las reacciones químicas dependen fuertemente de la temperatura. Los procesos biológicos en los que se producen transformaciones químicas por parte de microorganismos también dependen fuertemente de la temperatura. Entonces esta variación de la temperatura está influyendo qué es lo que está pasando, cuáles son los procesos que están ocurriendo ahí. Esto lo menciono al pasar porque me parece que es importante. Y veamos, digamos, cuáles son en este caso las posibles fuentes digamos, de contaminación que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver también un video sobre el océano. Este video está en inglés, pero voy a ir contando un poco de qué se trata. Acá nosotros lo que tenemos son unos grandes parches de basura que están todos alrededor del mundo. Hay un
parche, digamos, prácticamente por cada océano. Y lo que se ha hecho durante los últimos años es que se han ido largando un montón de boyas para poder hacer el seguimiento de la posición de esas boyas. Y ahí lo que podemos ver es cuál es el movimiento que tienen esas boyas todo alrededor del mundo. Fíjense que tenemos los continentes que están oscuros ahí y todo ese movimiento que se produce de las boyas. Y nosotros lo que vemos es que hay un montón de basura que está no solo en la superficie, que está siendo movida por las corrientes, sino también, digamos, en las partes más bajas. Y una manera análoga de poder seguir el movimiento de los mares, que, digamos, en el caso de los océanos, es ver qué pasa con la basura que está ahí dando vueltas. Y acá una de las consecuencias de la basura. Nosotros tenemos 3 toneladas de pescado por cada tonelada de basura, pero para el 2050 se pronostica que va a haber más basura que peces dando vueltas Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver una analogía a la que vimos con los volcanes, pero qué es lo que pasa en el océano. Y una manera de ver cómo son los movimientos de los océanos es seguir qué pasa con la basura que está flotando sobre los océanos. Veamos el siguiente video que, como está en inglés, lo voy a ir comentando un poquito. Acá lo que dice es que toda la basura alrededor del mundo se junta en 5 parches de basura que están en medio de los océanos. Aquellos profesores de geografía que recuerdan, digamos, que enseñan las corrientes marinas, recordarán qué es lo que pasa en esos lugares, ¿no? En el centro de los océanos. Nosotros lo que tenemos es que se forma una especie de remolino en el medio de los océanos, y en esos remolinos se junta, digamos, toda la basura que está flotando. Y hay un experimento que se ha hecho en el que se ha ido soltando boyas todo alrededor del mundo para poder hacer el seguimiento de las corrientes. Y ahora lo que vamos a ver es cuál es la imagen, acá está, cuál es la imagen que se recrea cuando miramos todas las boyas cómo se están moviendo sobre los mares oceánicos. Y ahí vemos los 5 parches que se forman. En esos 5 lugares es donde se acumula una gran cantidad de basura que nosotros estamos, digamos, que está sobre la superficie del mar o bien debajo de la superficie. Acá lo que está diciendo es que a esta velocidad para el 2025 vamos a tener, para el 2050 vamos a tener 2 peces por cada, digamos, 2 unidades de peso, 2 kilos de peces por cada 3 kilos de basura. Significa que vamos a tener más basura que peces dando vuelta en los mares, en los océanos de nuestro planeta. Ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasa, no con, digamos, con la basura que está flotando, sino qué es lo que pasa cuando ocurre un accidente con un barco petrolero. Algunas personas que sean más grandes quizás van a recordar el lo que Prestige pasó era con uno de el los Exxon muchos Valdez. barcos basura que surcan el océano hasta que una tempestad trunca su travesía. En el caso del Prestige, un petrolero monocasco liberiano con bandera de las Bahamas, fue el 13 de noviembre de 2002. En plena tempestad, el barco, cargado con 77.000 toneladas de crudo, sufre una vía de agua frente a las costas de Galicia, en el noroeste de España. Durante 6 días es remolcado para alejarlo de la costa por decisión del gobierno español. El 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Prestige se parte en 2 y se hunde, arrastrando 20.000 toneladas de crudo a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. El resto de la carga, unas 50.000 toneladas de combustible pesado, se vierten del casco contaminando miles de kilómetros las costas del litoral español, portugués y francés. Fíjense hasta dónde llegó, todas las Pero costas de Galicia 3 se países. lleva la peor parte. Una espesa marea negra cubre buena parte de su litoral occidental. Es una catástrofe medioambiental de enormes proporciones para la región. La pesca de bajura y la acuicultura pagarán la factura, pero también la naturaleza. 25 hábitats protegidos se ven afectados y 115.000 pájaros mueren. La catástrofe provoca una conmoción y una movilización sin precedentes. Más de 300.000 voluntarios procedentes de toda Europa participan en las operaciones de limpieza de las playas y los acantilados manchados de Galicia. La gestión política de la catástrofe del gobierno de José María Aznar, que ignora primero y minimiza después la marea negra, desencadena también protestas sin precedentes en Galicia y en toda España, como aquí en Madrid, 3 meses después del naufragio.
10 años después de estas imágenes, el Prestige yace aún a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. En 2006 se detectaron nuevas fugas de combustible y se procedió al taponamiento de las fisuras, pero a día de hoy sigue sin saberse cuánto crudo queda dentro. Muy bien, acá lo que nosotros vemos también es otro ejemplo en el cual se puede apreciar, digamos, perfectamente qué es lo que pasa cuando un contaminante cuando cae sobre la superficie del mar. Se rompe un barco que transporta petróleo, el petróleo flota en la superficie y es repartido literalmente por todas las costas españolas, francesas, belgas. Y esto nos tiene que dar un poco la idea de qué es lo que está pasando también sobre la superficie del mar. Nosotros, al igual que en la atmósfera, nosotros no es que si derramamos una contaminación en la superficie del mar, digamos, la contaminación va a quedar ahí. Si nosotros vamos a Mar del Plata y en Mar del Plata explota un tanque que transporta petróleo, un barco que transporta petróleo, un barco que transporta solventes, material radioactivo, lo que sea, digamos, no va a quedar confinado en Mar del Plata. Eso va a ser arrastrado por las corrientes, digamos, a todas partes del mundo. Entonces es un tema que, al igual que la atmósfera, nosotros cuando soltamos algún contaminante en algún lugar, tarde o temprano lo terminamos llevando a toda el agua de todo el mundo. La cantidad de agua que hay en la Tierra es enorme, pero es finita, y se sabe cuál es la cantidad de agua que hay en la Tierra, y no hay más. Y al igual que la atmósfera o la troposfera, que es la parte donde se produce la mayor parte de la contaminación, es un espacio finito en el cual nosotros tenemos que tener cuidado, porque tarde o temprano lo que cae en algún lugar se termina llevando a todas partes de los océanos. Vamos a ver muy brevemente, esto es un esquema que a nosotros nos va a contar un poco cuáles son las posibles fuentes y sumideros de contaminación que se producen en el océano. Nosotros lo que tenemos es el océano representado por este rectángulo que está acá en el centro, y tenemos una parte superior, que es la parte donde se producía el mayor cambio de temperatura, y después una parte inferior. Y nosotros tenemos que, digamos, hay varias fuentes que pueden aportar. La principal fuente que aporta son los ríos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que los ríos que terminan desembocando en el mar son los que terminan llevando gran cantidad de materia. Digamos, en el Río de la Plata, antes de la conquista de los españoles, lo que nosotros veíamos es que llegaba un montón de material particulado, por eso la coloración del Río de la Plata, que es turbia, que, digamos, no es transparente. Ahora, digamos, ese mismo transporte de materia, si río arriba se produce un derrame de algún tipo de contaminante, nosotros lo vamos a terminar recibiendo en el Río de la Plata. Nosotros lo que vemos es que una de las principales fuentes de contaminación de los océanos se produce justamente por los ríos en las zonas digamos, de las playas. También se produce algún tipo de contaminación hidrotermal. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos algunas, digamos, volcanes subterráneos, o fisuras en el suelo, digamos, en el sedimento del océano, en el fondo del océano, donde el agua puede ingresar, está caliente y después vuelve a salir. Y en estos procesos hidrotermales también se libera una gran cantidad de compuestos químicos, y alrededor de esos lugares donde se emiten, donde están las fuentes hidrotermales, son condiciones bastante agresivas que no podríamos sobrevivir. Y después, por otro lado, también tenemos algunos aportes de contaminación desde la atmósfera. Nosotros, sobre la superficie del océano, lo que tenemos es la atmósfera en contacto con el océano, o el aire en contacto con el agua, y hay un intercambio de materia constante. Nosotros lo que vemos es que hay algunos elementos que la actividad de los microorganismos que están en el agua lo que hacen es forman especies volátiles que pasan a la atmósfera, con lo cual estamos, digamos, usando como sumidero, o digamos, la atmósfera, estamos mandando a la atmósfera algunos contaminantes, por ejemplo, algunos compuestos de selenio que son volátiles o de mercurio que son volátiles, pasan del océano a la atmósfera. Pero por otro lado, lo que nosotros tenemos es que la atmósfera puede entrar al mar, y un ejemplo de contaminación de la atmósfera hacia el mar, además del material particulado, o sea, las partículas están flotando como el humo, es el plomo que viene de los motores a combustión. Digamos, hay un aditivo que se agrega digamos, a la nafta para mejorar el trabajo de la nafta, que contiene plomo. En algunos países del mundo ya se ha eliminado, ahora en Argentina honestamente no me acuerdo si se ha eliminado o no, pero ese plomo que constantemente está siendo emanado a la atmósfera
pensemos a escala global, tarde o temprano termina en contacto y termina en el océano. Donde elevados niveles de plomo provienen justamente de los motores a combustión. Y también lo que se producen a veces son sedimentos, ¿no es cierto? Digamos, lo que está en la atmósfera puede ir al fondo, se puede depositar, digamos, ahí pequeña. Entonces es una representación esquemática de qué es lo que está pasando en el océano, para que nosotros imaginemos cuáles son los procesos que están ocurriendo ahí. Veamos un ejemplo de contaminación. Bueno, acá no se puede ver. Nosotros lo que tenemos acá es una imagen del Mar Negro que está eutrofizado. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, cuando estamos viendo el Mar Negro desde una imagen satelital de la NASA, después les voy a pasar los links para que los puedan ver bien en la computadora, nosotros lo que vamos a ver es la forma del Mar Negro y, digamos, manchas de color verde, que son las algas que se producen debido a la gran cantidad de alimento que proviene de los campos. Nosotros cuando sembramos en un lugar y tiramos un montón de fertilizantes, digamos, compuestos de fósforo, fosfatos, eso es barrido por las lluvias y arrastrado por los ríos y termina desembocando en los mares. Y cuando llega al mar, digamos, eso sirve como nutriente para que un montón de microorganismos se desarrollen, para que las algas se desarrollen y se pone todo verde. Las algas que están viviendo ahí consumen todo el oxígeno, gran cantidad del oxígeno, matan todos los peces. Entonces tenemos un ejemplo de contaminación donde lo que está pasando en los alrededores se puede ver perfectamente en un mar. Y como esta es una imagen tomada, digamos, a gran altura y son dimensiones muy grandes, uno puede ver realmente cómo las manchas que hay de algas alrededor de las zonas donde se está cultivando. Eso es consecuencia de la transferencia de materia hacia el mar, y esto es un ejemplo de lo que es contaminación de un río que está mandando contaminantes hacia el mar. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo, es el mar Caspio eutrofizado, ¿no es cierto? Tomé dos ejemplos porque había dos imágenes muy lindas de la NASA que nos mostraban el mar Negro y el mar Caspio. A lo mejor hay algún profesor de geografía también nos podrá ayudar para recordar a los chicos dónde están el Mar Negro y el Mar Caspio, que no son los mares que normalmente estudiamos, pero son zonas muy interesantes. Pero acá nuevamente en la imagen lo que podemos ver es la forma del Mar Caspio, con algunas zonas donde hay una gran concentración de algas debido a los fertilizantes que han sido utilizados en los campos. Entonces fíjense que estas imágenes, ¿por qué las estoy mostrando? Las estoy mostrando porque lo que quiero que tomemos conciencia son las grandes distancias que pueden recorrer los contaminantes. Así como en la atmósfera veíamos el volcán, acá lo que estamos viendo es que nosotros podemos manchar literalmente un mar, el Mar Caspio, el Mar Negro, y en esta imagen que no vemos acá, pero acá está el link acá abajo, después lo van a poder ver, estamos viendo el río de la Plata. Y la imagen es bellísima, porque nosotros en esa imagen podemos ver cómo el agua que transportan el río Paraná y el río Uruguay tienen una determinada coloración por la cantidad de material, digamos, dispersado que transportan. Por supuesto que hay contaminación ahí, pero acá lo que me interesa es que veamos cómo se transporta la materia y cuando entra en contacto con el océano empieza a cambiar de color. Entonces se puede ver claramente cómo se producen los cambios de color. Esto es otro fenómeno, como todo lo que sale, digamos, del río de la Plata, del río, todo lo que viene río arriba, desde Brasil, que termina desembocando acá, termina llegando a las puertas de la ciudad de Buenos Aires. Y acá vamos a ver un videito, a ver si se puede ver, donde tenemos un ejemplo de fuentes hidrotermales. Yo no voy a hablar de las demás fuentes después, simplemente las menciono porque ustedes, cuando tengan que hacer el trabajo, van a tener que poder pensar en qué tipo de trabajo para esta clase, van a tener que poder pensar qué posibles fuentes de contaminación puede haber. Fíjense nuevamente acá en este video, nosotros lo que tenemos vemos la turbulencia que se produce por el calor de las fuentes hidrotermales, y a pesar de que son condiciones extremadamente agresivas para la mayoría de los organismos vivos, hay organismos vivos alrededor de esos lugares. Ahí pueden ver, fíjense la emanación que viene del fondo del océano. Esta es otra de las fuentes posibles de contaminantes. Bueno, el videito es corto, pero la idea nuevamente es ver así. También puede haber fuentes del fondo marino que están emitiendo contaminantes. Bien,
Con esto nosotros, digamos, me parece que nuevamente tenemos que cerrar la segunda idea de, digamos, de lo que es el movimiento del agua y de los mares. Y como nosotros pudimos ver con la basura que está girando, digamos, en esos 5 parches que se forman en los vértices, en los bordes de los océanos, donde las corrientes hacen una especie de remolino, y que todo lo que está pasando en un lugar se termina llevando para, digamos, todo lo que hay en un lugar se termina llevando para otro lugar. La idea es que nosotros entendamos nuevamente que al igual que en la atmósfera, está todo conectado el océano en el mundo. Las cosas no están desconectadas. Si río arriba digamos, en los ríos Paraná o Uruguay hay algún tipo de contaminante que está siendo vertido hacia los ríos, eso indefectiblemente termina en el río de la Plata y luego va a pasar al océano Atlántico y será transportado a otras partes del mundo. Y hay algunos ejemplos que son trágicos pero divertidos al mismo tiempo, que nos permiten ilustrar el movimiento de las aguas. Y es que por año se estima que hay unos 10.000 contenedores, digamos, que se hunden, que caen al océano en todas partes del mundo. Y los contenedores pueden contener cualquier cosa. Y se han caído contenedores con patitos de goma, que aparecen por todas partes del mundo, o contenedores con zapatillas de una marca conocida, que terminan apareciendo en las playas de cualquier parte del mundo, y no sé dónde está saliendo todo eso. Bueno, justamente esa es una de las contribuciones a la contaminación que tenemos. En principio un pato de goma no es gran cosa, pero eso nos permite ver los movimientos a escala mundial o a escala global de lo que son, digamos, los océanos. Y ustedes piensen a lo mejor en contaminantes que no podemos ver, digamos, muchos contaminantes son invisibles o no los podemos detectar, y que están siendo transportados exactamente de la misma manera, ¿no es cierto? Desde cualquier parte del mundo terminamos transportando a otras partes del mundo lo que está ahí contaminado. Y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo. Vamos a ver el tercer y último elemento que nos interesa a nosotros del mundo en el que vivimos, de la contaminación, que es el tema del suelo. Nosotros hablamos de la atmósfera, hablamos de los mares y ahora vamos a hablar del suelo. ¿Cómo podemos imaginar el suelo de manera simple? Bueno, el suelo es una porción de la superficie de la Tierra que está comprendida entre las rocas que están debajo y donde se produce toda digamos, la mayor actividad digamos, de organismos vivos que hay digamos, en la superficie de la Tierra. Y nosotros lo que tenemos es, bueno, hay gente que se encarga de estudiar los suelos, pero la imagen que nosotros básicamente quiero que tengamos es la siguiente. Nosotros tenemos material sólido de diversas composiciones químicas que le da las características químicas que tiene el suelo y además tenemos un montón de poros. Poros son una especie de canales por los cuales puede circular el aire y el agua en un movimiento convectivo, ¿no es cierto? Una analogía con un suelo puede ser una esponja del baño que usamos nosotros cuando, digamos, por ejemplo, nos bañamos y nosotros colocamos la esponja, o sea, si miramos la esponja, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un material sólido con un montón de agujeritos y si lo apoyo sobre el agua, ¿qué es lo que pasa? La esponja absorbe el agua, justamente, o sea, lo que hace el agua es ingresa en los poros por una fuerza capilar, digamos, es absorbida por la esponja y de esa manera puede ingresar. Y el mismo mecanismo digamos, de ese mecanismo que les estoy mencionando recién pasa en el suelo. ¿Qué pasa si yo sumerjo una esponja en el agua, la empapo y después la levanto? ¿Qué pasa con la esponja? ¿Queda toda el agua en la esponja? Empieza a escurrir. Ahí lo que está actuando es la ley de la gravedad. Nosotros lo que tenemos es que parte del agua, no toda, pero parte del agua que está en la esponja va a empezar a chorrear, va a escurrir y de esa manera va a salir de la esponja. Esos dos mismos fenómenos son los que se producen en el suelo. Nosotros tenemos un movimiento, digamos, por capilaridad. Nosotros llevamos el agua a través de los poros, digamos, se produce la absorción del agua y a su vez tenemos la fuerza de la gravedad. Por el propio peso del agua, el agua escurre en los suelos. Y de esta manera nosotros podemos vamos a ver dos ejemplos ahora digamos, de lo que es el movimiento del agua. Primero por capilaridad y gravedad y después vamos a ver solamente por capilaridad. A continuación vamos a analizar los factores que determinan tanto el movimiento como la retención del agua en el suelo. Una de las funciones ecológicas que realiza el suelo es la de almacenar agua que queda a disposición de las raíces de las plantas. El agua procedente de la lluvia o el riego
penetra en el interior del suelo mediante un proceso conocido como infiltración, y una vez allí es retenida en los poros en contra de la acción de la gravedad. ¿Cuál es la causa de la retención del agua? Se debe a un proceso que se produce en los medios porosos y que se conoce como capilaridad. Vamos a empezar con una demostración que ilustra el principio de la capilaridad. El agua que se encuentra en el depósito es absorbida por la esponja como consecuencia de las fuerzas de atracción que ejercen sobre ella las paredes de los sólidos, o sea, la adherencia, y de las fuerzas de atracción entre moléculas de agua, es decir, la cohesión. Estas dos fuerzas provocan el movimiento ascendente del agua en contra de la gravedad. Si dejamos salir libremente el agua, al principio se produce un flujo de drenaje importante, que disminuye rápidamente. El agua no se pierde totalmente, sino que parte queda en el interior de la esponja y puede ser extraída aplicando fuerzas externas. La presión del agua que se encuentra en el interior de los poros es inferior a la presión atmosférica y se denomina succión. Con la ayuda del agua teñida con un colorante, vamos a mostrar un principio básico asociado a la capilaridad. Al introducir dentro del líquido dos capilares con distinto diámetro, se puede observar que el líquido sube a una altura mayor en el tubo capilar más delgado. Esta demostración indica que la succión es mayor en los capilares de tamaño más pequeño. Vamos a pasar ahora a observar cómo se produce el movimiento del agua. Vamos a utilizar tubos de percolación de cristal transparente, con un papel de filtro colocado transversalmente de forma que permita la salida del líquido, pero no de partículas sólidas. Los vamos a fijar mediante pinzas en un soporte vertical a una altura suficiente para poder colocar una probeta en la parte inferior. Vamos a utilizar dos tipos de material poroso, una arena y un suelo de textura franco-arcillosa. Ambos están secados al aire y pasados por un tamiz de 2 milímetros. El suelo está constituido por una mezcla de arena, limo, arcilla y agregados. El tamaño de partículas determina a su vez el tamaño de los poros. Los huecos que quedan entre partículas de arena son de gran tamaño y se denominan macroporos, y los que quedan entre partículas más pequeñas se denominan microporos. Cuando las partículas de menor tamaño se unen entre sí formando agregados, además de la porosidad textural debida al tamaño de partículas, también existe la porosidad estructural, poros que se encuentran entre los agregados. En el primer tubo de percolación se añaden 30 gramos de arena y en el segundo otros 30 gramos de suelo franco-arcilloso. Miren la sencillez de los experimentos que se pueden reproducir con cualquier tipo de suelo y incluso con contaminantes en un pequeño experimento en el aula, tanto en primaria como en secundaria. Obsérvese cómo el suelo franco-arcilloso ocupa un mayor volumen dentro del tubo de percolación. Esto es debido a que presenta una mayor porosidad. Para ver el movimiento del agua a través del suelo, vamos a añadir a cada uno de los tubos 25 mililitros de agua. Colocaremos una probeta en la parte inferior para recoger el sobrante que atraviese el suelo, es decir, el drenaje.
El agua que penetra en el interior del suelo ocupa prácticamente todos los poros en la superficie, es decir, el suelo se satura y se va transmitiendo hacia la zona inferior por efecto de la gravedad. Se observa como el frente húmedo avanza en profundidad mucho más rápido en el caso de la arena y más lentamente en el caso del suelo franco-arcilloso. El agua que está a presión atmosférica penetra rápidamente en los grandes poros de la arena y más lentamente en el suelo franco-arcilloso de poros más pequeños. En general, la infiltración es más rápida en los suelos arenosos que en los arcillosos. Al igual que en la demostración con la esponja, parte del agua que penetra en el suelo se elimina por la acción de la gravedad. El agua restante queda almacenada y puede ser utilizada por las raíces de las plantas. En la arena, el agua entra rápidamente en el suelo y drena rápidamente también. En el suelo franco-arcilloso hemos de esperar más de 15 minutos para que deje de gotear el agua en la parte inferior del tubo. Aunque hemos añadido en cada tubo la misma cantidad de suelo y la misma cantidad de agua, podemos observar que el suelo franco-arcilloso retiene más agua que la arena. Esta demostración pone de manifiesto que el factor fundamental que determina tanto la retención como la capacidad de transmisión de agua en el suelo es el tamaño de los poros. En los macroporos el agua se infiltra rápidamente, pero se retiene con menos energía. En cambio, los microporos dejan pasar el agua con más dificultad, pero la retienen durante más tiempo. Los suelos de textura arenosa tienen una capacidad de infiltración de agua muy alta y los suelos arcillosos, en cambio, mantienen una mayor reserva de agua disponible para las plantas. Bueno, muy bien. Acá vimos un ejemplo de un experimento muy sencillo que se puede repetir en el aula, donde ustedes pueden ver la cantidad de agua que es retenida. No solo vamos a ver que el agua es retenida por capilaridad, sino también que es la fuerza de la gravedad la que lleva una cierta cantidad de agua a atravesar el suelo que nosotros tenemos. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo el agua, digamos, va desde arriba hacia abajo. Pero también nosotros lo que podemos hacer es ver cuando solamente actúa la capilaridad. ¿A qué me refiero con esto? En el caso anterior nosotros agregamos el agua de arriba y tenemos la fuerza de la gravedad que está actuando. Pero nosotros también podríamos ver que el agua a veces puede ir en los suelos en contra de la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad tira hacia abajo, pero nosotros vemos que en algunos casos puede ir para arriba. Nosotros lo que vamos a ver acá es un ejemplo de 3 recipientes que pone una esponja debajo para que la tierra que está contenida en los tubos de plástico no se derrame. Y los vasos son vasos de plástico comunes. Ahí tiene un poco de arena. Y lo que va a hacer ahora es va a poner un poco de arena en cada uno de los 3 vasos. Debajo de eso hay una pequeña esponja que sirve para evitar que se vaya el contenido de los tubos. Y ahora lo que va a hacer es fijar los tubos a un soporte. And you will have noticed that the bottom of the tubes do not actually touch the bottom of the cup to allow for water flow. Let's take Ahí podemos ver cómo están los tubos sumergidos un poco en la arena. Y ahora lo que van a hacer es agregar distintos materiales de relleno en el tubo. Está llenando los 3 tubos.
Este es otro ejemplo sencillo de cómo nosotros podemos ver cómo ingresa el agua en un suelo por Now we are capilaridad, ready o to sea, put de abajo hacia water arriba. in 2 of these cups. Fíjense, ahí tenemos una vista del frente con los 3 tubos y ahora lo que vamos a hacer es agregarle agua al vaso, digamos, precipitado, perdón, al vaso de plástico, y el agua va a pasar a través de la arena que estaba en la base, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a empezar a observar en algún momento un pequeño cambio de color en la tierra que está contenida en los tubos. I am now going to move you in close so you can see what is happening to these tubes. Ahí podemos ver a la derecha, ese cambio de coloración se debe a que el suelo está humedecido. El agua que fue agregada originalmente en el vaso de plástico está subiendo por capilaridad. Es el mismo fenómeno que se produce en cualquier suelo. Y de acuerdo a la composición y al tipo de material que está formando el suelo, la velocidad será mayor o menor. So if you will, consider the vessel on the left as the control, and you can see that the one on the right and in the middle, you actually have moisture rising by virtue of capillary action through the column filled with sand. Ahora lo voy a poner un poquito más rápido. I'm now going to add some more water, maybe to increase the column rise. Y ahí lo que vamos a ver, vuelvo a agregar un poco más de agua. Y ahí lo que vamos a apreciar es cómo está subiendo el agua por capilaridad por la tierra. Entonces fíjense que nosotros teníamos como 2 fuerzas impulsoras para el movimiento del agua por los poros que están adentro de la tierra. Tenemos la fuerza de gravedad que tiende a llevar hacia abajo el líquido. Y por otro lado tenemos la capilaridad que tiende a subir o llevar en cualquier dirección, ¿no es cierto?, el agua que está contenida. Y nuevamente estos videos los muestro, ¿por qué? Porque estos nos permiten de alguna manera visualizar de manera muy sencilla cómo son los movimientos de los líquidos, incluso también de, digamos, Final thing I want to illustrate is the surface tension in the water. acá lo vamos a cortar porque el resto que sigue no es tan interesante, pero acá nosotros lo que podemos ver de manera muy sencilla son los movimientos que tiene el agua en un suelo, ¿no es cierto? Entonces ustedes pónganse a pensar ahora en lo siguiente: nosotros tenemos un suelo en una zona que es muy seca, y de repente el agua, cae agua, ¿no es cierto? Llueve mucho. ¿Qué pasa con el agua? Y gran parte del agua va a bajar por la fuerza de la gravedad. Va a ser impulsada por la fuerza de la gravedad hacia abajo. Y parte va a quedar en el suelo por una cuestión de capilaridad. Aquellos poros que son más chiquitos que 30 micrones. 30 micrones, para que se den una idea, es más o menos un tercio del espesor de un cabello humano. Un tercio, un medio. Aquellos poros que tienen un diámetro, digamos, menor a un tercio o a un medio de un cabello humano, tienden a retener el agua. Digamos, el agua, una vez que entra en ellos, no se va por gravedad. Pero aquellos que son más grandes, aquellos poros que son más grandes, sí pueden perder el agua por gravedad. Entonces piensen lo siguiente: vamos caminando por el desierto, se nos cae un tacho con contaminante en el suelo y llueve. ¿Qué pasa con ese contaminante? ¿Queda en la superficie del desierto? No, va a empezar a ser arrastrado. ¿Y de qué depende eso? Y bueno, depende en parte de qué tan soluble sea. Si son partículas insolubles, es decir, que no se disuelven en el agua de lluvia, aquellas partículas más pequeñas que los poros serán, digamos, transportadas por los poros como material sólido. Si se disuelve, que se disuelva significa que forma una mezcla homogénea, es lo que pasa cuando nosotros le agregamos a la mañana azúcar al té, por ejemplo, y lo mezclamos, se forma una solución de azúcar en agua. Si se disuelve, entonces va a ser arrastrado completamente por todos los poros. Digamos, tanto por gravedad como por capilaridad, y ahí no va a haber un problema de exclusión por un tamaño de partícula. Entonces, eso es lo que pasa con un terreno que está muy seco. Imagínense por otro lado alguna zona donde el agua viene de abajo, y hace una cierta cantidad de años alguien enterró basura en ese lugar, material radioactivo. Vamos a hacerlo bien dramático todo esto. Y ese material radioactivo, digamos, se solubiliza en el agua, y la napa de agua empieza a subir. ¿Qué va a pasar con ese material radioactivo? ¿Va a quedar ahí abajo enterrado?
No, va a empezar a subir. Si se disuelve, será arrastrado por el agua. Si no se disuelve o se disuelve parcialmente, habrá partículas. Pero lo concreto es que si uno lo empieza a mirar a una escala, quizás no en la escala de tiempos, digamos, nuestra, de los seres humanos, pero si en escalas de tiempo históricas o geológicas, va a ver que se va a empezar a repartir por todas partes. Entonces, con esto lo que yo quería que viéramos nosotros es justamente, digamos, que en el suelo, al igual que en los océanos, al igual que en la atmósfera, tenemos un montón de procesos, digamos, que están actuando todo el tiempo. Digamos, la contaminación a nivel, digamos, mundial es la consecuencia de un complejísimo proceso dinámico. Dinámico significa que cambia con el tiempo. Y hay un montón de elementos que entran en juego. Pero lo concreto de todo esto es que no es, digamos, lo que está pasando en otra parte del mundo no me da lo mismo a mí. La contaminación que están, digamos, tirando en cualquier parte del mundo no me da lo mismo a mí. O no debería darme lo mismo a mí, como estamos viendo en lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora nosotros lo que vimos eran todos ejemplos de movimientos, digamos, del agua, de movimientos de contaminantes, ejemplificados por volcanes, por ejemplo, chimeneas, las plumas de los volcanes o las chimeneas, por la basura que está flotando en los mares, por el movimiento por capilaridad o gravedad de la Tierra. Pero esto hay que agregarle también toda la química que hay detrás de todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos entrar en una escuela primaria o una escuela secundaria con elementos de química complejos que vemos en la universidad. Y ahí lo que estamos viendo es la definición básica de una reacción química. Un reactivo A, en mayúscula A, reacciona con un reactivo B, en mayúscula, y mantiene un equilibrio con productos C y D. Y A, B y C y D, los coeficientes que están adelante de las letras y que están en minúscula, significa en qué proporción, digamos, estamos nosotros. Esta es una forma muy básica que nosotros utilizamos en, digamos, en la primera clase de química de la universidad o en la secundaria para expresar una reacción química. Esta va a ser la única fórmula que voy a presentar hoy, porque como una vez leí en un libro de divulgación, por cada fórmula que agregamos perdemos la mitad de la audiencia, entonces no hay que agregar más fórmulas, tenemos que poder explicarlo con palabras sencillas. Pero sí quiero que se lleven el siguiente mensaje. Durante todos esos movimientos convectivos y difusionales del aire, de los océanos o del agua en los suelos, nosotros tenemos que al mismo tiempo, en forma concomitante, están ocurriendo complejísimas reacciones químicas. Algunas son puramente químicas, es decir, reacciona petróleo con algún compuesto con la luz solar y se descompone químicamente. En muchos procesos intervienen microorganismos también, ¿no es cierto? Realmente es extremadamente complejo todo esto. Y esas transformaciones químicas, ¿qué es lo que hacen? Es convierten una sustancia en otra. Nosotros, por ejemplo, lo que podemos tener es un metal. Todos los metales, como metales, nosotros si pensamos en un metal, ya automáticamente nuestra cabeza piensa en un material brillante, con brillo metálico, piensa en un material frío, porque lo toco y digamos es frío. Y si alguien alguna vez apoyó la lengua en una barra de metal, como suelen hacer mis hijos a veces cuando salen a jugar, son cosas de pequeños, siente ese gusto metálico de una superficie metálica. Pero los metales son esencialmente inestables en la atmósfera, en el agua, digamos. ¿Qué quiere decir que sean inestables? Significa que se van a oxidar. Con el tiempo se terminan oxidando y degradando. ¿Y qué pasa? Aquello que es metal se transforma en óxido. ¿Y cuántos óxidos hay? Un montón, depende del elemento químico. Nosotros tenemos la tabla periódica, y en la tabla periódica tenemos 100 y pico de elementos, que son todos los ladrillos con los que se construye la naturaleza. Ahora, los compuestos químicos son esos ladrillos combinados de diversas maneras. Y dependiendo cómo están combinados esos ladrillos, pueden ser más o menos contaminantes. Hay algunos elementos que en algunas formas son contaminantes y en otras formas no. Pero entonces, con esto ¿qué quiero decir? Es, además de todos los movimientos convectivos, tenemos que tener en cuenta las reacciones químicas. Y las reacciones químicas transforman aquellos elementos que están en la naturaleza y juegan un rol muy importante, digamos, en todo eso. Algunas juegan a favor. ¿Por qué? Porque hay algunos contaminantes químicos que a través de reacciones químicas desaparecen, se convierten en otras cosas que son inofensivas. Pero hay otras cosas que son inofensivas que mediante reacciones químicas se pueden convertir en elementos más tóxicos o perjudiciales.
Esto lo quiero mencionar al paso también, como para que tengamos en cuenta que además de toda esa gran mezcla a escala mundial que tenemos todas estas reacciones químicas. Y acá es donde entran los químicos, los bioquímicos y toda la gente que estudia medio ambiente a trabajar y a modelar. Es algo extremadamente complejo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay transformaciones de la materia que están jugando un rol importante y que debemos considerar en la contaminación. Si no, nosotros no podríamos entender por qué aparecen metales pesados en el agua en un viejo depósito de autos, simplemente porque con el tiempo los metales que formaban parte de los autos se oxidan, son arrastrados por las aguas, llegan al suelo, en el suelo son absorbidos y tarde o temprano terminan en el agua de la napa que está en ese lugar. Y esto tiene que ver justamente con las transformaciones químicas. Si queremos utilizar la metáfora, las transformaciones químicas de alguna manera erosionan todo lo que está en la naturaleza y a veces lo transforman en cosas que son más peligrosas. Y juegan un rol importante en el transporte. Yo no podría transportar un auto que está destruido, quemado, a través de las napas del agua, pero sí despacito la naturaleza lo va oxidando, digamos, y va generando productos químicos que sí pueden ser transportados. Muy bien. En la siguiente imagen, digamos, lo que vamos a poder ver son algunos ejemplos de contaminación. Ahora lo que para ir cerrando esta primera parte de la charla, vamos a ir viendo algunos ejemplos concretos de fuentes de contaminación que nosotros podemos tener. Fíjense que nosotros ahí tenemos emisiones a la izquierda abajo, que pueden ser fábricas o las mismas casas. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata no se hace más, yo soy de la Ciudad de La Plata, no se hace más, pero cuando yo era chico, los edificios en la Ciudad de La Plata tenían incineradores, donde uno abría una puerta en cada piso y tiraba la basura y se quemaba. Es una fuente fantástica de contaminación eso. ¿Por qué? Porque además entraba poco oxígeno, entonces salía un humo terrible de arriba de todos los edificios. Eso no se hace más, pero eso también contamina. También en La Plata tenemos una central termoeléctrica en Ensenada. En realidad está en Ensenada, que es el partido que está vecino, pero está justo ahí en el límite. O sea, lo tenemos cerquita. Fíjense que los gases que se producen, las emisiones, terminan yendo a la atmósfera, se encuentran con el agua. ¿Las nubes qué es? La nube es un aerosol. Y un aerosol es, por definición, una mezcla heterogénea entre gotitas de agua que están flotando en el aire. Y las gotitas de agua se comportan como un vaso de agua o como una pileta de agua. Si llega un producto químico, se disuelve en la gotita de agua. Y puede sufrir transformaciones químicas también ahí adentro. Entonces, y puede ser transportado con las nubes a cualquier lugar. Y después cuando llueve, digamos, los productos de esas reacciones químicas pueden volver a caer. Y si yo emití partículas sólidas que generan productos ácidos, cuando llueve voy a tener una lluvia ácida. Y la lluvia ácida va a corroer más todo lo que está ahí y va a deteriorar más los metales y un montón de cosas. Entonces fíjense cómo está todo, digamos, terriblemente conectado en la naturaleza. Y ahora lo que les voy a mostrar son algunas fuentes de contaminación que podemos tener. Vamos a repasar atmósfera, océanos y tierra, digamos, como fuente de posible contaminación. Fíjense, acá son contaminaciones naturales, son fuentes de emisión de azufre, S, y de nitrógeno que está acá. Y fíjense que nosotros tenemos volcanes, ¿no es cierto? Una gran contribución de la materia son los volcanes. No lo hace el ser humano, es la naturaleza, pero contamina. El arsénico que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país es producto de la actividad volcánica, igual que el fluoruro. Que las cenizas volcánicas depositadas en tiempos, digamos, geológicos, se depositan en el suelo y cuando el agua se pone en contacto, puede arrastrarlo y de esa manera, con el tiempo, pequeñas cantidades de arsénico van a parar al agua. ¿Cuál es el problema? Es que el arsénico en muy pequeñas cantidades es tóxico. Significa que nos perjudica la salud. Entonces fíjense cómo lo que pasó allá en el volcán hace miles de años nos está, influyendo hoy, ¿no es cierto? Volcanes. Quemado de biomasa. La biomasa se puede quemar por muchos motivos. Fuegos accidentales. Se prende un fuego en el medio de la selva amazónica y tenemos un quemado. ¿Y qué pasa? El problema que tenemos es que muchas plantas tienen, además de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los componentes principales orgánicos, un montón de otros elementos que están presentes. De metales pesados, que también pueden ser arrastrados por todo esto. Tenemos en la biosfera marina, terrestre. Entonces fíjense que las emisiones de azufre y nitrógeno tenemos una gran cantidad que es natural y antropogénica es, digamos, con la que contribuye el hombre. Esto es para azufre, ¿no es cierto? Por año, una gran cantidad. O sea,
Un cuarto de la contaminación de la atmósfera del azufre es natural y y 3/4 es producida por el hombre. Y en cuanto al nitrógeno, fíjense, estas son las fuentes de contaminación. Fíjense que una de las mayores fuentes de contaminación de nitrógeno son los rayos. Cuando un rayo golpea la superficie de la Tierra, ¿qué es un rayo? Un rayo es una corriente eléctrica que se está produciendo entre las nubes y la Tierra. Y nosotros, cuando estudiamos en la facultad, llamamos eso, se rompe el dieléctrico. Se rompe, significa que la atmósfera que aísla, llega un momento que pierde su capacidad para aislar y se rompe, ¿no es cierto?, y atraviesa un rayo. La luz que nosotros vemos del rayo es la luz que emiten un montón de átomos y moléculas que están en la atmósfera, que se calientan a una temperatura muy elevada y como consecuencia de ese calentamiento empiezan a emitir luz, ¿no es cierto? Como está a temperatura muy elevada, el nitrógeno, que por lo general es inerte, nosotros tenemos casi un 80% de nitrógeno en la atmósfera, es inerte, pero a temperaturas elevadas no, es reactivo. Entonces puede producirse reacciones químicas que terminan formando productos nitrogenados. Entonces fíjense que naturalmente también se produce. Bueno, aportes de nitrógeno también puede ser la quema de biomasa y generación de amoníaco por algunos microorganismos. Bueno, y acá tenemos las distribuciones. Me está faltando ahí un 50% de las fuentes, natural y antrópica, pero bueno, no cerraban bien los números en ese gráfico. Y después acá tenemos otras fuentes de contaminación de la atmósfera. ¿Y cómo la expresan esta fuente de contaminación? Bueno, en términos de monóxido de carbono, en óxidos de nitrógeno, acá aparece un X, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles sin tener en cuenta el metano, humo negro, y acá nosotros lo que vemos es un montón de posibles fuentes. Nuevamente le pido disculpas, las tablas estaban todas en inglés, no hice a tiempo para traducir todas, pero podemos ver, estaciones generadoras de electricidad, ¿no es cierto? Lo que mencionábamos recién, uso doméstico. Una gran cantidad de monóxido de carbono también se produce, comercios, refinerías, fábricas o empresas donde trabajan el acero y el hierro, industrias, combustión, uso de solventes, procesos que no usan combustión, y hay un gran aporte de contaminación a través de los combustibles fósiles que se utilizan para autos, para medios de transporte, trenes, aviones y camiones. Y después también hay un aporte grande de lo que es lo que es la quema de basura, ¿no es cierto? Y actividades agriculturales y forestales. Esto lo vamos mencionando porque nosotros, para el trabajo que vamos a hacer acá, tenemos que después pensar qué es lo que nos está pasando cerca de nuestras casas. Y una contaminación antrópica importante, que la mencioné hoy pero la vuelvo a presentar ahora, es además de todos los hidrocarburos y todo el material particulado que se emiten en los autos. A veces vemos pasar algunos autos que pareciera que estuvieran funcionando a leña. Además de eso, estamos emitiendo también una gran cantidad de plomo cuando estamos utilizando combustibles que tienen como aditivo el plomo. Y todos estos elementos, teniendo en cuenta los años o décadas que han sido eliminados a la atmósfera, están dando vuelta ahí, se van juntando en la atmósfera. Piensen que la Tierra o el espacio en el que nos movemos es un lugar cerrado, no es un lugar que está, abierto. Veamos algunas fuentes de contaminación oceánica. Nosotros ahí lo que podemos distinguir a grandes rasgos son las zonas costeras y mar adentro, ¿no? En las zonas costeras nosotros tenemos todo lo que son descargas industriales y cloacales. Yo entiendo que está terminantemente prohibido tirar los productos industriales a los ríos, a arroyos, etcétera, pero evidentemente están cayendo todavía y esos terminan indefectiblemente en los océanos, ¿no es cierto? Y los cloacales también, ¿no es cierto? A veces no hay plantas procesadoras de residuos cloacales, hay alguna parte que va entubada, pero en el resto termina desembocando directamente en el río sin ningún tipo de procesamiento. Y acá hay algo que tener en cuenta, y es lo siguiente. La naturaleza tiene capacidad para procesar esto, pero le lleva cierta cantidad de tiempo. Imagínense ustedes que ustedes van por un bosque virgen, donde hay algunos animales que, también pueden defecar ahí sin ningún tipo de problema. Y la naturaleza en ese lugar ha llegado a un equilibrio y con el tiempo eso, se va limpiando solo y el agua en el lugar va a estar bien. Ahora, ¿qué pasa si de repente en vez de que haya un perro por kilómetro cuadrado en un bosque, tenemos 10.000 perros? O 100.000 perros.
Entonces la naturaleza no da abasto, llega un momento que pierde la capacidad de regenerar eso, y es lo mismo que nos está pasando acá. Nosotros cuando estamos vertiendo, digamos, los residuos cloacales directamente al río de la Plata, no le estamos dando tiempo a la naturaleza para que lo descomponga y regenere todo eso. Pero son las fuentes de contaminación muy importantes, y yo los invito a que consulten en el lugar, en el país en el que estén ustedes, que pregunten a dónde van a parar los residuos cloacales, ¿no es cierto? No hablo del pozo ciego de la casa de uno, que eso es otra cosa también, que es una gran fuente de contaminación. A veces hacemos el pozo ciego en un lugar y a 10 metros tenemos la bomba esa de mano con la que sacábamos agua, ¿no es cierto? Pero recién vimos que el suelo es como permeable, está todo conectado en el suelo. Entonces yo, por un lado, estoy tirando los excrementos ahí y por otro lado, a 10 metros, estoy sacando el agua que de alguna manera está conectado por esa cantidad, digamos, enorme de pequeños poros que están conectando todo. Y si el pozo ciego ese no logra descomponer digamos, la materia fecal, y los microorganismos que están ahí no permanecen contenidos en ese lugar, tarde o temprano llegan a la napa de agua donde yo voy a estar tomando el agua. Por supuesto, en las costas tenemos los pesticidas y los abonos, las fotos satelitales que les mostré del Mar Muerto y del Mar Caspio, que los invito a buscarlas después porque tienen los links en las filminas que ustedes van a recibir. Son ejemplos bellísimos, digamos, vale el oxímoron, ejemplos bellísimos de contaminación, porque podemos ver desde el cielo qué es lo que está pasando, cómo crecen las algas digamos, en zonas enormes de esos mares, solamente por el hecho que estamos tirando un montón de fosfato al agua. Incluso hay algunas ciudades donde se ha agregado, digamos, en Estados Unidos se había empezado a agregar fosfato como una manera de resolver un problema técnico que tenían, y tuvieron que dejar de hacerlo porque generaban tanta concentración de algas que se les pudría todo el lago. Bueno, y los abonos también, ¿no es cierto? Si yo el abono, nitrato de amonio, por ejemplo, puedo estar agregando, es un abono común, o los abonos de materia fecal, si yo los tiro directamente, digamos, a las costas, bueno, genera la eutrofización, y en el caso de que haya microorganismos, si yo enseguida tomo el agua de ese lugar, me estoy comiendo los microorganismos. Mar adentro tenemos el derrame de petróleo, eso es un gran problema, hay muchos buques petroleros que se terminan hundiendo, hay desastres petroleros como se produjeron hace, digamos, poco tiempo en el Golfo de México, donde hubo una pérdida que estuvo, digamos, un problema en la base de una torre petrolera que estuvo emitiendo un montón de petróleo durante mucho tiempo, no lo podían cerrar. Tenemos los plásticos que flotan y no se degradan, ¿no es cierto? Podemos tener esas 5 manchas que tenemos de desperdicios en los vórtices de los océanos. Los contenedores, esto no es un tema menor, ¿no es cierto? Hay cosas que van al fondo del mar, hay cosas que quedan flotando, hay cosas que se disuelven, ¿no es cierto? Y tenemos material radioactivo, que también genera una gran concentración. Acá todos estos tienen links, no los vamos a mostrar ahora por una cuestión de tiempo, pero hay un tema, en la década del 60, cuando se empezó a trabajar fuertemente en la actividad nuclear, digamos, la industria nuclear genera residuos, como todo, digamos, todo proceso antrópico genera residuos. Y no tuvieron la mejor idea que empezar a tirar esos residuos al mar, en barriles. ¿Qué pasa con esos barriles con el tiempo? Se oxidan, entran los procesos químicos en juego y se pinchan esos barriles. Y todo lo que estaba adentro termina saliendo. Entonces tienen todo un montón de lugares alrededor de las costas de Europa donde están constantemente emitiendo material radioactivo. Pero nosotros vimos que ese material radioactivo no se queda ahí, porque de última se embromaban ellos, no. Lo están repartiendo por todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese material? Bueno, en algún lugar está. Lo estamos repartiendo, estamos mezclando rápido para que no se vea, pero está ahí, ¿no es cierto? Y por otro lado, las bombas nucleares. Cuando hacemos un ensayo bajo tierra, la bomba nuclear, no importa porque es bajo tierra, sí importa. Vimos qué pasa con el suelo. Y si la hacemos en la atmósfera, lo mismo. Los productos de la fisión nuclear que son emitidos en la atmósfera, los vientos se los llevan a todas partes del mundo. No es un tema menor, son todas fuentes potenciales de contaminación. Incluso, recuerdo como anécdota, cuando yo era chico existía Yugoslavia, ya no existe más, porque se dividió en Europa, aparecieron un montón de países nuevos, y cuando estaban en guerra, resulta que había un montón de metales que estaban contaminando toda esa zona, había una gran contaminación de metales, digamos, y había una gran contaminación porque había
pequeñas concentraciones de material radioactivo que había sido de tantas armas que usaban en la zona, terminaron contaminando todo ese lugar. Entonces fíjense la contaminación que se produce. Nuevamente pasó ahí, pero va a ser llevado a otras partes. Y por último menciono como compuesto químico el tributilo de estaño. El nombre es absolutamente irrelevante, pero el tributilo de estaño para lo que se usa es para proteger las embarcaciones, las partes de abajo de las embarcaciones, para que no se peguen microorganismos o para que, digamos, para que duren más. ¿Qué pasa? Una vez que pintan la embarcación, entran en juego las reacciones químicas con el tiempo, se empieza a degradar y termina en el mar. Entonces estamos agregando un montón de estaño, que es uno de los elementos de la tabla periódica, lo estamos agregando al mar. Piensen en la cantidad de barcos que están dando vuelta alrededor del mundo, por todas partes, son todas posibles fuentes de contaminación. Si ustedes están en una zona portuaria, puede ser que haya tributilo de estaño en el agua. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito y ahora vamos a tener una larga lista de fuentes de contaminación del suelo que les van a ser potencialmente útiles para ustedes. Fíjense, yo voy a mencionar 5 posibles fuentes de contaminación del suelo. Como está todo conectado, las menciono acá y no las mencioné antes. ¿Está bien? Ya vimos cómo se conecta la atmósfera con el suelo, con los océanos. Atmósfera. Combustión de combustibles fósiles. Aportan óxidos, aniones de nitrógeno y azufre, metales pesados, plomos del aditivo e hidrocarburos policíclicos aromáticos. Son compuestos orgánicos con anillos bencénicos que, digamos, son bastante, digamos, tóxicos. Y después tenemos industrias en las que se utilizan metales fundidos. Aparecen ahí arsénico, cadmio, cobre, etcétera. Fíjense, digamos, si nosotros tenemos una industria que está trabajando con metales, porque los funden, se evaporan o generan desperdicios, están los metales ahí. Son potenciales fuentes de contaminación. Y por supuesto, cuando quemamos la basura, tenemos compuestos de cadmio y TSDD, que también es un compuesto orgánico. Ahí les dejo el link para que vayan a ver un poquito más de información. En la actividad agropecuaria, fíjense todas las cosas que pueden terminar aportando. Tenemos los herbicidas, que aportan boro, arsénico y TSDD, insecticidas, que aportan hidrocarburos clorados y DDT, fungicidas, cobre, zinc, mercurio, moléculas orgánicas, acaricidas, aceites de petróleo, y fertilizantes que pueden ser nitrato y amonio. Fíjense la cantidad de cosas que son arrojadas constantemente en la actividad agropecuaria. Después, ¿qué otras fuentes posibles de contaminación tenemos? Bueno, la disposición de residuos. Nosotros ahí en La Plata teníamos el SEAMSE, que cerró, entiendo, hace 1 o 2 años, pero sigue estando la basura en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces nosotros, los residuos, cuando los disponemos, estamos generando posibles fuentes de contaminación. Tenemos excrementos animales, en la actividad agropecuaria, arsénico, cobre y zinc, los barros cloacales, ¿no es cierto? Si no procesamos bien los barros cloacales, una de los videos que les mostré hoy, donde había un gran fuego en Austria, que había unas piletas, eran unas piletas de procesamiento de agua, no sé bien qué procesaban el agua ahí, pero uno puede procesar los barros cloacales. Si uno no los procesa bien, termina siendo fuente de contaminación. Residuos domésticos, metales orgánicos y residuos mineros, ¿no es cierto? Minas de carbón, aparecen sulfatos, y minas metalíferas, aparecen otros elementos. Y ahí abajo, que está tapado, aparecen lo que son rellenos de terrenos. Imagínense que ustedes tienen un terreno irregular y dicen, no, vamos a tirar toda la basura en ese lugar y después le ponemos tierra arriba. Ojo. O vamos a tirar cualquier metal y después lo tapamos con tierra. Total, no se ve. No se ve, pero estamos generando fuentes de contaminación. Y después tenemos acumulación incidental, o sea, cosas que no las hacemos a propósito, pero que ocurren. O sea, por ejemplo, la corrosión de metales en contacto con el suelo. ¿Cuántas estructuras metálicas están en contacto con el suelo? Eso con el tiempo se termina oxidando, corroyendo. Entonces ahí aparecen zinc cuando tenemos metal galvanizado, las chapas, ¿no es cierto? Cobre y plomo del techo también y en desarmaderos. Después tenemos, cuando utilizamos maderas en los cercos, tenemos aditivos. Las maderas solas se pudren, hay que tratarlas, hay que procesarlas, hay que agregarle cosas para que resistan la intemperie. Bueno, ahí tenemos los elementos que pueden aparecer ahí. Pérdidas de tanques subterráneos, ¿no es cierto? A veces las estaciones de servicio tienen todas tanques subterráneos, donde viene el camión, descarga el petróleo. ¿Qué pasa si se rompe eso? ¿Qué pasa si hay fisuras? ¿No es cierto? Y la naturaleza en ese sentido es bastante más dinámica de lo que parece. El fin de semana, comiendo un asado con un amigo, me contó que hace muchos años había armado una cisterna de agua porque en la casa no tenía agua. Entonces llenaban la cisterna y con eso mandaban la bomba al agua. Absolutamente prohibido, ¿no es cierto? Por eso no puedo decir el nombre de mi amigo, pero cuando después de muchos años fueron a ver a la cisterna, ¿qué encontraron adentro de la cisterna? Que estaba totalmente invadida por las raíces de un álamo. Es decir, que las raíces de un álamo habían penetrado la pared de ladrillo y se habían metido y estaban ahí en la cisterna de agua. La tuvieron que sacar de funcionamiento.
Entonces fíjense que un tanque de agua, un pozo, a pesar de que lo construyeron con material de construcción, digamos, se degradó o fue roto y se generaron canales de comunicación. Después tenemos la guerra, entrenamiento militar, bueno, ya lo había mencionado, son todas fuentes potenciales. Y me queda una más, que es la infraestructura y equipamiento abandonado. Fíjense que cada vez que tenemos una planta, un depósito de chatarra, etcétera, una fábrica que cerró, en ese lugar nosotros tenemos, digamos, una potencial fuente de contaminación y tenemos que saber qué es lo que se utilizó en ese lugar, o qué es lo que se tiró en ese lugar, o qué es lo que se hacía, producía en ese lugar, porque eso va a estar ahí seguramente, más concentrado que en otras partes. Otros, ahí tenemos otros. Entonces, para cerrar ahora y hacemos una pequeña pausa, yo lo que les propongo es que identifiquen 3 potenciales fuentes de contaminación para el aire, 3 para el agua y 3 para el suelo en su casa o en la escuela donde están trabajando. ¿Está bien? Ustedes piensen, digamos, qué posible fuente de contaminación. Lo que no van a poder responder ahora es si son o no fuentes de contaminación. Estamos hablando de potenciales fuentes de contaminación. Y esto es parte de un ejercicio que vamos a hacer nosotros que para empezar a pensar, digamos, de dónde pueden venir los contaminantes que nosotros estamos teniendo en el agua, y es parte de lo que vamos a hacer ahora cuando veamos la próxima serie de filminas después de la pausa.